misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse, rico en amor y fidelidad, vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar hoy día lunes 29 de septiembre del 2025. Eh, Te pido una disculpa porque ando bastante agripado todavía y a lo mejor no es muy grato que estés viendo que ando así. Discúlpame, pero pues es más importante la clase y pues afortunadamente Dios nos permite estar reunidos aquí. Vamos dándole alabanza y gloria a Dios Padre a través de Cristo nuestro Señor y Maestro, y juntos decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradezco tu presencia nuevamente y bueno, vamos a ver qué tal va esta clase. Después de mucho batallar, pudimos hacer cambios en la manera de entrar. Tú ya lo practicaste y agradezco. Espero que se puedan reunir más a esta sesión, ojalá. Y pues si no, vamos a seguir adelante porque así debe de ser. Bueno, pues en nuestra petición personal particular, perdón, de esta noche, va de la mano de las celebraciones que este fin de semana hubo tanto en Roma como en la Arquidiócesis Primada de México. En Roma fue la conclusión del jubileo de los catequistas y tuvieron
bella homilía de parte del Papa León, eh, pues invitando a que sigan adelante en su bella misión. Y en el caso de la Ciudad de México, la arquidiócesis a través de la Iglesia de la Esperanza de María frente a Perisur, celebró el jubileo prácticamente de los grupos laicales que apoyan en las parroquias, en las iglesias, aquí en la arquidiócesis. En pocas palabras, tanto en Roma como acá, si lo juntamos, fue un jubileo con especial mención para todas aquellas personas laicas o también algunas consagradas, por qué no decirlo, que trabajan en que trabajan para propagar la palabra de Dios. Todos son dignos de reconocimiento, de respeto, de apoyo y pedimos a Dios que todos puedan lograr sus objetivos de grupo, su realización personal, pero sobre todo el que puedan llevar la palabra de Dios hacia todos los oyentes. Estamos terminando en este mes de septiembre, el mes de la Biblia, y pues nos sentimos honrados de que nos dedicamos nosotros a estudiar la palabra de Dios y lo celebro porque es una bendición y te agradezco a ti que también lo compartes. Y te comenta que sobre el salmo que el cántico del Salmo 86 con el que abrimos esta noche la clase es la oración en la contrariedad. Es un bello salmo que del rey David, él compuso la letra de este salmo en momentos de agobio, en momentos en que había sufrido derrotas en el reino, en que había tenido muchos problemas y y por ahí les pido que chequen que tengan sus micrófonos cerrados, por favor, si son tan amables, para que no se vicie el sonido de la clase. Gracias. Bueno, entonces, repito, es un bello salmo en que imploramos la misericordia y mostramos la fe en Dios Padre. En aquellos tiempos, este salmo estaba con invocaciones hacia él, es de la época del rey David, pero tiene mucha actualidad, porque en realidad todos nosotros en momentos de, de tensión, de temor, de miedo, de duda, siempre estamos recurriendo a Dios Padre a través de la persona de Jesús de Nazaret para que nos oriente. Tengamos muy en cuenta, no perdamos la óptica de que dicen que si Dios te concede lo que le pides, es una gracia. Si no te lo concede, es porque tiene algo mejor para ti. Y si lo, y si lo deja para otro tiempo, es porque no es el momento de que se realicen las cosas. En pocas palabras, que tu fe nunca decaiga y que sepas que la voluntad de Dios es infinitamente más grande que la capacidad que tenemos de razonamiento nosotros y que Él va a decidir lo mejor para tu vida y lo mejor para cada circunstancia. Pues que así sea. Y pues yo te agradezco mucho. Hemos estado siguiendo todo el desarrollo del libro del Apocalipsis, ese último libro, ese último libro de, de la Biblia. Fíjate que me estoy dando cuenta que dentro de los errores, dentro de los cambios que hubo ahorita, que no lo voy a ajustar ahorita, pero te pido tu complacencia, es que entró las láminas de la clase de mañana. Bueno, pero no importa, vamos a empatarnos con alguna lámina de las que están aquí y vamos a continuar con la enseñanza del Apocalipsis. Te ruego que disculpes, ha sido un viacrucis completo este cambio de, del ID de entrada. Bueno, entonces
En la clase pasada estuvimos viendo del capítulo 19 del Apocalipsis que había dos cánticos que el vidente Juan veía en el gran salón del celestial. Un cántico primero, que era en el que los mártires, los santos, pedían, pedían estar, pedían justicia para que Dios Padre, Yahvé Dios para ellos, eh, sucumbiera, que derrotara, que hiciera justicia sobre los que habían agredido a la Iglesia Cristiana Católica y también para que, perdón, te estoy viendo aquí, sala de espera. Sí, ya, perdón. Es que me están saliendo muchos mensajitos y estos nuevos que no conocía. Perdóname. Entonces, en que están pidiendo la justicia divina y esta se realiza a través de la derrota del jinete fiel y veraz que ya vimos que es el jinete que viste de blanco, pero que su capa, que es blanca, está teñida de color rojo por el color de los mártires que fieles a la fe y no cometiendo idolatría alguna, eh, confiados en, en dar culto solamente a Dios Padre, han entregado su vida por el asedio de los imperios, tanto de Roma, que es el principal exponente de la iglesia cristiana perseguida, como de la de los reinos vasallos de Roma que han que han actuado en contra de la iglesia y que han llevado a la muerte a muchísimos cristianos en la ciudad de Roma. Entonces, esa justicia implorada por los mártires y santos la ve Juan, que bajo el altar de este gran salón en el que está al fondo el anciano de cabellos plateado y que delante de él se encuentra el cordero degollado, ese cordero que nos ha ayudado a entender mucho mejor el Apocalipsis, porque recordemos que desde un principio, en el primer capítulo del Apocalipsis, no olvidemos que el prólogo nos dice revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para que manifestara a sus siervos, a los siervos de quién, a los siervos de Jesucristo, lo que ha de suceder pronto. Eso de pronto es la palabra clave. El envío a su, perdón, él envió a su ángel para darla a conocer a su siervo Juan, que ha dado fe de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que vio. Dichoso el que crea y dichoso el perdón, dichoso el que lea y dichosos los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Así comenzó el libro del Apocalipsis y estamos ahorita por entrar a la parte final de su capítulo 19, en el que eh, nos va a mencionar que las naciones que asediaban a la iglesia cristiana han sido aniquiladas, han sido derrotadas y que junto con la bestia, junto con el dragón, junto con el impostor que cambiar, eh, quiso cambiar el evangelio y quiso confundir a los nuevos cristianos que se iban introduciendo a la iglesia de Cristo. Entonces, tenemos, tenemos ahora que han sido todos ellos aniquilados.
se ha cumplido la voluntad de Dios Padre. Y entonces estamos próximos a vivir la paz que va a garantizar por 1000 años la estancia, pudiéramos decir en una palabra, tranquila, del crecimiento de la iglesia y del cumplimiento del mandato que Jesús de Nazaret, antes de su ascensión, les dejó a sus apóstoles de llevar su palabra hasta los confines de la tierra para crecer el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Israel, que ya no conforma solamente a los judíos que en el Sinaí se adhirieron al convenio, al pacto de la alianza, de la antigua alianza, y ahora en la cruz Jesús con la entrega de su cuerpo y de su sangre, que recordemos que la palabra sangre en aquellos tiempos tenía mucha importancia porque era sinónimo de vida, la sangre era vida y por esa razón, siempre que había un convenio, siempre que había un pacto, se sellaba con sangre de parte de los que intervenían en él. Y esto pues lo entendemos ahora mejor nosotros. Entonces, esa misión que les dejó Jesús a sus apóstoles y que como continuadores de la iglesia que él funda bajo la primacía de Pedro, de Kefas, de la roca, va a ir tomando forma poco a poco y con el mandato divino de parte de Jesús de que bauticen a todos los que entren a la nueva iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo nos está dando el gran regalo de vivir y conocer a la Santísima Trinidad desde el ingreso a su iglesia. Y esto es el gran cambio. El gran cambio, bueno, uno de los grandes cambios que no pudieron conocer los integrantes de la primera alianza. No podemos dejar de pensar que, como hemos visto, la historia de la salvación es progresiva y aunque no va con la rapidez que a veces quisiéramos o deseáramos, pero siempre va avanzando. Entonces, algo de lo más interesante del Apocalipsis es que es el libro final de la Sagrada Escritura, pero en ella se encuentra reflejada las dos grandes alianzas, los dos grandes pueblos de las respectivas alianzas. Está reflejado eh, los integrantes que hicieron el pacto en el Sinaí y también están reflejados ahí los que por la gracia de Jesús pertenecemos a su iglesia. Bueno, entonces, en este espacio de los 1000 años que nos dice la Sagrada Escritura, te voy a leer sobre el capítulo 20 unas pequeñas frases para que nos ubiquemos mejor. Dice el vidente Juan, luego vi a un ángel que bajaba del cielo, dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y selló el lugar. Así no volverá a seducir a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por un poco de tiempo. Punto número uno. Entonces aquí nos está anunciando que después, ahora como dice el dicho, después de la tempestad viene la calma. Después de esta persecución ignominiosa de parte de Roma, va a tener un progreso en su expansión y en el crecimiento de sus miembros, la Santa Iglesia Cristiana Católica. Y eso, junto con el encadenamiento de Satanás, identificado también como el dragón, como la bestia, y todos aquellos
que actuando en contra de la iglesia fueron echados vivos a ese encierro y ahí junto con los agentes del mal permanecerán encerrados para que haya paz en este mundo. Tenemos que tener muy claro que en lo relativo al tiempo, en lo relativo sí, al concepto de tiempo, dentro de la Biblia, dentro de la iglesia, manejamos dos diferentes conceptos, derivados ambos de eh, de la cultura griega. El primero que se identifica con cronos, cronos es sinónimo de tiempo, tiempo contable, tiempo que se puede medir. Por ejemplo, el, un mes, un año, que son 12 meses, una centuria, un siglo, identificamos bien eso. Pero hay otro concepto dentro de la Sagrada Escritura que se le conoce como el kairos, con K, kairos. Y el kairos significa la calidad del tiempo y para qué lo ocupes. Entiéndelo más claramente. Dentro del kairos está lo que tú estás haciendo por tu prójimo. Está el tiempo que tú estás dedicando para darle gloria a Dios. Está el tiempo en que tú dedicas a la liturgia, al culto que todos celebramos eh, para recordar, para recordar la pasión de Jesús. Todo esto va formando el kairos de tu persona. Entonces, tú puedes ya definir que tienes dos diferentes tiempos. El tiempo que en este mundo estás viviendo, el tiempo que el reloj marca, y el tiempo de la calidad de lo que tú estás haciendo, viviendo en Cristo. Por lo tanto, vas a encontrar una mejor explicación, un mejor, una mayor claridad para comprender cuando dice que la iglesia no será perseguida por 1000 años. Dices tú, bueno, pues si ya de que Jesús se fue de este mundo, ahorita han pasado casi 2000 años, y aquí nos dice la Escritura que gozará la iglesia de 1000 años de paz. Dices entonces que estamos cada 2 años significa un año dentro de la Biblia. No te quiebres la cabeza. No hay una medida cronológicamente para que nos defina el tiempo en cuanto a fracciones medibles, pero sí en cuanto al kairos, también la propia iglesia, los 1000 años, son el tiempo determinado por Dios Padre en en su sabiduría eterna, que solamente Él conoce, que no conoce ni su Hijo Jesús, nadie más que Él, en que va a venir el fin de los tiempos, entendiéndose como tal el fin de la eclesiología, el fin de de los tiempos para que Jesús vuelva a venir en gloria y poder con el evento que conocemos nosotros de su parucía. Entonces, eso tómalo en cuenta porque de ahí, aunque no te lo define, pero puedes entender un poco más la diferencia que hay de un sinónimo de decir 1000 años de paz a un tiempo real, un tiempo medible. Bueno, pues entonces en este capítulo 20, después de que nos anuncia esto, el vidente, después se va a referir a un segundo combate escatológico. Y dice así, estoy en el versículo 7 del capítulo 20, cuando se terminen los 1000 años,
Satanás será soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a convocarlos para la guerra. Numerosos como la arena del mar, subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron al campamento de los santos y de la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. Más adelante nos menciona, bueno, en esto de Gog y Magog, no te confundas, Gog es el nombre de un rey bíblico que era el rey de una gran ciudad que se llamó Magog. Pero aquí la forma en que lo pone da la impresión de que fueran dos distintos reinos. No, es el mismo. O sea que Gog es el rey de la nación de Magog. Y este Gog, en los tiempos bíblicos en que se remonta a él, convocó a muchos enemigos de los israelitas para combatirlos. Pero Dios Padre, como protector, como hacedor de todo el bienestar de la antigua alianza del pueblo israelita, hizo que antes de que comenzara la guerra fueran derrotados ellos por la fuerza de la naturaleza que obró por la voluntad de Dios Padre. Entonces ahí se terminó, acabaron vencidos sin necesidad de entrar a una guerra como tal, todas las tropas que Gog había reunido en las llanuras de Magog. Esto mismo nos los pone la Sagrada Escritura como algo que sucederá previo al fin de los tiempos, en las postrimerías del fin de los tiempos, en que por un lado nos dice, Satanás será liberado de su prisión por un breve tiempo. Te vuelvo aquí a recordar que tenemos que tener mucho cuidado de no manejarnos literalmente por lo que estamos escuchando. Si tú oyes, será liberado por un breve tiempo, de inmediato piensas cronológicamente que va a ser una época en que va a, a obrar, como siempre, contra la iglesia, eh, tratando de buscarle problemas a la iglesia y de diezmarla. Pero nosotros, estudiosos de la Biblia, también sabemos que la expresión por un breve tiempo puede referirse a la intensidad del daño causado. Entonces, probablemente lo que signifique esto es que el mal volverá a hacerse presente sobre la faz de la tierra, pero no con la intensidad que se vivió en aquellos tiempos en que eran martirizados los que profesaban su fe. Es una manera de que tú tengas algo en decir, bueno, pues sí, ya el hecho de que no nos maten, pues ya va a ser ganancia. A lo mejor habrá algunos que sí, como los hay ahorita, hoy en día. Sabemos que hay en muchas partes del mundo perseguidores de la Iglesia Cristiana Católica y que tristemente sus integrantes muchísimas veces mueren en el martirio. Entonces, tristemente es una realidad que lo vivimos como iglesia, pero que puede hacer que la expresión por un breve tiempo sea que el daño no sea tan fuerte o que el tiempo no sea tan largo o ambas cosas para que lo entendamos mejor. Y después va a venir lo que el autor nos pone como el juicio de las naciones. Y dice en el mismo capítulo 20, en el versículo 11, luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba, la muerte y el Hades devolvió a los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras.
la muerte y el Hades, fueron arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la muerte segunda. Bueno, aquí nos está citando algo interesante esta narrativa. ¿Cómo comienza la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura comienza con el primer libro, que es el que conocemos con el nombre de Génesis, que en la Torá judía lo conocen con el nombre de Bereshit. Y Bereshit es porque significa en el principio. Y si tú te pones a ver la forma en que comienza el Génesis, es precisamente en el capítulo primero, diciendo, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Bueno, con esto estamos nosotros recordando que ese viento que está sobre las aguas es lo que para nosotros ya, por la gracia de Jesús, conocemos como el Espíritu Santo. Y conocedores nosotros que Cristo, nuestro Rey y Señor, goza de su divinidad celeste desde antes de la creación de la tierra y del hombre, y que el Espíritu Santo, junto con él y Dios Padre, participaron en la creación. Bueno, esto es importante que lo tengamos en mente, porque estamos ahorita en las partes finales del último libro. Y entonces aquí estamos, eh, pues, ligando cómo comienza la escritura y cómo está terminando la escritura. Y algo más determinante es que aquí nos citan que fueron abiertos unos libros. Y en esos libros es fácil de entender el libro de las obras buenas y malas de cada uno, pero también nos habla de otro libro, que es el libro de la vida. ¿Recuerdas? En el capítulo tercero del Génesis nos habla de que Adán y Eva, seducidos por la astucia de la serpiente, cayeron en el pecado de la soberbia, que ellos no lo conocían, pero que cayeron y comieron del fruto prohibido. Pero la narrativa del paraíso, del Edén, de los inicios de la vida, nos habla que había dos árboles. Y poco más un árbol que era la ciencia del bien y del mal, y otro árbol que era el de la vida. Y te recuerdo, ¿qué pasó después de este evento? Dios Padre, Yahvé, fustiga a la serpiente, la condena a ser maldecida por el resto de su vida, a comer polvo y a ser el enemigo de la descendencia de la mujer, que en este caso lo vamos a ver representado en la cruz, en Cristo, en nuestro Señor y Mesías, porque ahí, de acuerdo a la narrativa del Génesis, dice que la descendencia de la serpiente asediará y querrá morder el calcañar de él. No nos dice nombres, estamos en el comienzo de la Sagrada Escritura, pero nosotros estudiosos sabemos que se refiere a nuestro Cristo y Señor. Entonces, entonces también después Dios Padre, hablando con el Espíritu Santo y con su unigénito, les dice, vaya, ahora sí que estos, refiriéndose a Adán y Eva, hicieron hacerse semejantes a nosotros, consumiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después dice, solo faltaba que hubieran comido también del árbol de la vida. Entonces ahí ya estamos entendiendo cuál es el sentido del árbol de la vida. Ese árbol de la vida estaba desde el inicio del paraíso, del Génesis,
como el símbolo de la vida eterna. Entonces, aquí lo está trayendo ya el vidente Juan a nuestra presencia cuando dice que fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y entonces en este libro de la vida nos va a decir que ahí están los nombres de los predestinados a la vida eterna. Mucho ojo, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de este libro de los predestinados. No es que nosotros ya estemos condenados a una vida eterna o no. Por algo nos dio Dios a todos nosotros la semejanza con Él y nos dotó de inteligencia y de libre albedrío. Al dotarnos de inteligencia y libre albedrío, somos nosotros los que decidimos con nuestras acciones si queremos seguirlo a Él o queremos estar en contra de Él. Recuerda que Dios, al igual que Cristo, son celosos y que no admiten medias tintas. O estás con ellos o estás en contra de ellos. No hay punto intermedio. Entonces, de ahí, de lo que tú decidas, de ahí, cuando llegue el momento de tu juicio, del juicio final, ahí vendrá ese sacar los libros en que todos están ahí puestas nuestras obras buenas y las malas también. Pero este libro de la vida debemos de entenderlo porque antes de que Jesús en esta cruz que estás viendo entregara su vida para que de ahí surgiera el nuevo pueblo de Israel, antes de ese momento de que él inaugurara, que él fuera la primicia después de su gloriosa resurrección, de llegar al cielo, hubo muchísima gente que vivió y que vivió, algunos de acuerdo a la ley natural, obrando bien, otros tristemente de acuerdo a la ley natural, obrando mal. Y posteriormente, cuando ya después de que llega en la historia de la salvación Abraham en el año 1850 antes de Cristo y comienza a ponerse los las la base de lo que debe de ser la fe y que esto va a alcanzar su cúspide en el monte Sinaí, cuando Moisés recibe las tablas de la ley, en ese intervalo de tiempo y después lo que va a venir hasta que llegue Jesús a este mundo, va a haber mucha gente, como por ejemplo los patriarcas, los jueces, los profetas eh, y muchos mártires que sin saber murieron por la fe entregando su vida. Pues todos ellos son los que aquí citan que están sus nombres en ese libro de la vida. Entonces, en ese libro aparece que están justificados y que merecen vivir en el reino de los cielos, pero no podían llegar al reino de los cielos hasta que primero llegara Cristo, nuestro Salvador y Mesías. Era imposible. Ya dijimos que por eso cuando Jesús en la narrativa de los evangelios eh, resucita, se dice también que se abrieron muchos sepulcros y que muchos santos anduvieron sobre Jerusalén eh, apareciéndose. Esa es la explicación de que esos santos que su vida lo acredita como tal, su santidad, merecen estar en el cielo, pero no podían llegar hasta que llegara primero Jesús. Y por eso aquí están en ese libro de la vida. Pero aquí también nos cita que el Hades y el mar devolvieron a los muertos. Esta es una forma eh, bucólica de decir, en aquellos tiempos siempre el mar fue un enigma para los antiguos y lo veían como algo que causara temor y que probablemente en su interior
era donde habitaba el dragón y la serpiente y el mal. Y ahí se ha quedado esa idea para muchos. Aquí nos dice en el Apocalipsis que el tentador está eh, encadenado en los fondos, en el fondo, pero no nos dicen el fondo de dónde. Así que tú puedes decir, para mí puede ser el mar, para mí puede ser la tierra, pero en el fondo está ahí recluido junto con los asociados, los simpatizantes del reino de Roma que persiguieron también a la iglesia, pero ellos están lanzados ahí, aún vivos, padeciendo la misma cárcel y la misma lejanía de Dios, y de ahí no los van a sacar nunca. Toma muy en cuenta que en última instancia, si tú te pones a analizar el hecho de que el infierno existe, si tú lo quieres poner en una acción práctica, te diría, el infierno es que tú estés alejado de Dios por todo el resto de tu existencia, tanto terrena como después de tu muerte, que no haya opción, ni aunque te arrepientas, ni aunque supliques, nada, siempre estarás alejado de Dios. Esto es el infierno. Y entonces yo te lo comento no como para que tú refutes lo que dice en la escritura. No, no, no. O sea, tú sigue pensando en el infierno como aquel lugar de martirio, de fuego eterno, en ese lugar en el que es el chirriar de dientes y el sufrimiento eterno. Pero si tú lo traduces a un término más digerible, pues lo podrás entender muy claramente con eso que te digo, la ausencia terminante y total y eterna de Dios. Y el cielo, todo lo contrario, gozar de la cercanía de Dios, poderlo ver cara a cara como él veía a Moisés, como él veía a Elías, como él veía al propio Jesús. O sea, que puedes tener ya la bondad, la misericordia de parte de Dios de compartirte su grandeza en un lugar único y por todo el resto de tu vida. Si tú pudieras llegar por tus obras y tus acciones a ese lugar, ¿no te dedicarías a darle culto y alabanza a Dios por el resto de tu existencia? Claro que lo harías. Y esto es lo que hemos estado contemplando en la narrativa del vidente, de esta forma en que nos presenta este juicio de las naciones. Y aquí vemos que uniendo de nueva cuenta a la antigua alianza y a la nueva alianza, el anciano sabio le da la potestad a su unigénito, aquí llámale en el Apocalipsis el Cordero degollado, de ser él el que lleve la justicia divina a sus últimas consecuencias en el día de la parucía. Para los pertenecientes a la antigua alianza, a la primera alianza, lo conocían como el día de Yahvé, o el día de la ira de Yahvé, o el día de, de la cólera de Yahvé. Eran maneras diferentes de decir un juicio, pero Dios Padre le está dando la potestad a Cristo de que Él sea quien ejerza la justicia en esa parucía. Y a su vez, Cristo le está compartiendo, como nos los mencionó en los evangelios, a los propios apóstoles, a sus 12 apóstoles, que ellos, junto con él, van a ejercer la justicia. Y en el trayecto del devenir del Apocalipsis, también nos hablan de que los ángeles van a estar ayudando, pero no van a dictar ellos sentencia, sino es Cristo el que tiene la última palabra. Perdóname. Disculpa que esta gripa me trae fregado.
Y ya estoy bien, ¿eh? Ayer estaba peor. Bueno, pues entonces aquí vamos a entrar ya al... Ya entendimos el porqué, el libro de los predestinados. Ahora, estos predestinados, ya te dije de dónde surge la contabilidad, pudiéramos decir, de ellos. Pero ya de todos los que estamos entrando a la iglesia de Cristo, a los bautizados, entonces ahí, vuelvo a repetir, es donde lo que para los predestinados se convirtió en su resurrección segunda, para nosotros en el bautismo se convierte en una resurrección primera, porque al recibir el Espíritu Santo, por un lado, vamos a entrar a la iglesia de Cristo como hijos de Dios Padre, por la misericordia de Jesús, que nos comparte su filiación divina. Pero por otra parte, tenemos todas las gracias del Espíritu Santo para poder obrar correctamente, para que en esos libros del bien y del mal estén registradas tus obras y que sin necesidad de más, cuando sea el juicio, ahí tus obras buenas te justifiquen para merecer el cielo. Sabemos que de acuerdo a las enseñanzas de Pablo en sus epístolas y a las propias de los apóstoles, en su tradición apostólica, sabemos que la fe viene de creer en Cristo, de creer en Jesús, porque todavía no conocíamos en aquel tiempo que Él era el Mesías, el Cristo, pero respetar su palabra. Recordemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, siguiéndolo, sus enseñanzas, íbamos a aprender a lo que lo mandó su Padre. Su Padre lo mandó a este mundo para enseñarnos el reino de Dios. No nos está diciendo para vivir el reino de Dios después de que te mueras, ni tampoco te está diciendo para vivir el reino de Dios en este mundo. Pero por lo que lo mandó Dios Padre fue para enseñarnos a vivir. Y la palabra vivir engloba tu presencia terrenal y también tu presencia futura después de tu muerte. Ahí está englobado todo. Por eso tú puedes vivir el reino de Dios aquí en este mundo, siguiendo la voluntad de Dios y siguiendo los mandamientos y siguiendo sobre todo el 11º mandamiento de amar a tu prójimo como Cristo, como Jesús te ama a ti. Entonces, entonces esto es importantísimo porque tenemos aquí la clave de que podemos vivir ese reino desde el momento en que tú lo decidas, desde el momento en que tú, con tus acciones, tu pensamiento vaya entregado solamente a Dios a través de Cristo su unigénito, y que vivas así, entonces gozarás del reino de Dios desde aquí. Gracias a vivir el reino de Dios, vas a ir acumulando, obvio, obras buenas, y eso va a hacer crecer tu fe, y eso va a hacer que tú disfrutes tu divinidad, que disfrutes tu filiación divina, perdóname, que disfrutes ser hijo de Dios, y que puedas llegar al reino de los cielos, para que después de tu segunda resurrección vivas a plenitud en el reino de los cielos. Entonces, repito, tu primera resurrección la recibiste el día de tu bautismo. Tu segunda resurrección vendrá en el instante en que tú mueras, en el instante que separa este momento en que abandonas este mundo y tu cuerpo se queda aquí, y que tu alma emerge de tu cuerpo para llegar al reino de los cielos. Eso va a ser tu segunda resurrección. Y que los que van a vivir el juicio final serán los que en ese momento vivan cuando sea el momento de la parucía. Pero aquí ya van a cambiar las cosas, aquí no va a suceder el que, como en el libro de la vida, donde estaban listados los predestinados a llegar al cielo, ya te dije por qué era, porque tenía que llegar primero Cristo,
pero ya para ti y para mí, Cristo ya llegó, Cristo ya abrió el reino de los cielos y allí está en cuerpo y alma el único junto con María Santísima en cuerpo y alma, esperando que nosotros lleguemos al cielo con un alma transformada y un cuerpo glorioso, a gozar del reino de su Padre, que por medio de sus enseñanzas nos vino a mostrar aquí en su ministerio público y gracias a su donación de vida por la remisión del pecado y por la acción de Dios a través del Espíritu Santo, de resucitarlo, entonces se cumplen las escrituras y como aquí dice, como aquí nos dice en la segunda palabra, consumado es, todo está consumado por la obra de Jesús con relación a la Sagrada Escritura. Bueno, pues hemos llegado al capítulo 21, el penúltimo de el Apocalipsis. Y aquí es un bellísimo capítulo que te voy a leer lo más sobresaliente. Capítulo 21, la Jerusalén celestial. Nos dice el vidente, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. ¿Por qué esta narrativa? Pues porque estamos viendo, recuerda que en el Génesis vimos que en un principio el mar creaba un caos y el ruaj, el viento, el viento de Dios aleteaba sobre las aguas. Pero entonces recordarás que en el Génesis nos hablan de un azul que tiene necesidad de ponerse orden, porque está el azul del cielo, del firmamento celeste, está el azul del mar y está también en la tierra, que no, que queda oculta por el propio mar. Y hasta que en la obra creadora de Dios separa las aguas y pone el orden, lo que es el firmamento, el mar, la tierra, entonces entendemos el porqué de esta expresión de que el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. O sea, que la creación inicial terrena de lo que conocemos como la tierra desaparece en la narrativa de este capítulo 21 y nos dice algo muy importante con relación a esta Jerusalén celestial. Olvídate ya, en pocas palabras, de las características terrenas de lo que tú conoces. Aquí nos está ubicando en el cielo, en ese lugar al que todos aspiramos llegar, que nadie conocemos, pero que sabemos que es lo máximo que puede existir. Y esta Jerusalén celestial la resume en esta expresión: esta es la morada de Dios que compartirá con los hombres. ¿Qué nos dijo Jesús en su evangelio? Mi padre, ¿qué le dijo a sus apóstoles? Mi padre, en la casa de mi padre hay muchas moradas para que habiten todos ustedes. Y la palabra morar significa vivir en. O sea que si tú dices yo moro en Dios, es que tú vives en Dios. Si tú dices Jesús mora en mí, es porque sus enseñanzas están dentro de ti. Si tú dices el Espíritu Santo hace morada en mi corazón, es porque estás escuchando la palabra de Dios Padre y la de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y lo haces refugio tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu acción a lo que te manda el Espíritu Santo. Entonces ya comprendes mejor el significado de la morada de Dios que compartirá con los hombres. Pondrá su morada entre ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Enjugarán las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte ni llanto, ni gritos ni fatiga, porque el mundo viejo habrá pasado. Entonces, en pocas palabras, en este capítulo 21, Cristo
Jesús nos está mostrando por la potestad que tiene de su Padre, cómo va a ser la Jerusalén celestial en la cual vamos a llegar a vivir morando con ellos. La Jerusalén celestial, es importante que te grabes eso. Así como vimos que ahorita en el Apocalipsis es el final del Génesis, pues también aquí yo te diría, ¿dónde comienza la historia de la fe? ¿Dónde comienza la historia de la salvación? En la península del Sinaí, y Jerusalén es parte de esa península, por lo tanto podemos considerar como una verdad el que tú digas que tu fe nace en Jerusalén, muere en Jerusalén, y de la propia Jerusalén va a venir la Jerusalén celestial en donde vas a morar con Dios Padre y en la compañía de Jesús, nuestro Cristo y Señor. Entonces, aquí, a través del vidente y a través del mensaje de Jesús, Dios Padre nos dice, el que está sentado en el trono, voy a hacer nuevas todas las cosas. Y le dice al vidente, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también, hecho está, que hecho está corresponde a la segunda palabra que tienes en esta lámina, consumado es. O sea, Dios Padre está diciendo, hecho está, o sea, está todo concluido. Y por la potestad que entregó a su Hijo, Él lo dijo, consumado es, que es en un término semejante. Pero en el fondo lo que importa es que ambos son el alfa y el omega, el principio y el fin. Y después aquí ya entra la potestad que tiene el cordero degollado, porque dice, al que tenga sed, yo le daré a beber gratis agua del manantial. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré tu Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No lo tomes literal, pero aquí el hecho de que nos diga ese lago donde arde con fuego y azufre, por algo la creencia que decían en el mar está el terror, está el horror y está la muerte y está el sufrimiento eterno. No lo tomes literal, pero puede ser. Y después nos habla, en el mismo capítulo 21, nos habla de la Jerusalén mesiánica. Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas plagas y me habló así, ven, te voy a enseñar la novia, te voy a enseñar la novia del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto. Ya sabemos nosotros que todo lo que se refiere a la majestad divina, a la majestad celestial, se desarrolla en altura, se desarrolla en montes, y por eso aquí no puede ser distinto. Traslada al vidente a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo, de junto a Dios, compartía la gloria de Dios, resplandecía como una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino, estaba rodeada por una muralla grande y alta, con 12 puertas, sobre las que había 12 ángeles y otros tantos nombres grabados, los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente daban 3 puertas, 3 al norte, 3 al mediodía y 3 al occidente. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras
que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Importante esta visión de la Jerusalén celestial que nos está mostrando que lo que a través del profeta Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, le indicó de cómo hiciera Salomón el templo de Jerusalén, es una réplica de la Jerusalén celestial que Dios Padre constituye la morada que tiene para todos nosotros en el cielo. Las dimensiones, la descripción corresponde a la magnitud y a la gloria que vimos en el templo de Jerusalén. Y aquí une las dos tradiciones. De la antigua alianza nos dice que tiene 12 puertas y cada una de esas puertas tiene el nombre de uno de los jefes de las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, del cual va a surgir el pueblo de Israel. Pero nos dice que sus altas murallas, que identificamos nosotros de ahí inmediato con el muro de los lamentos que conocemos de Jerusalén, nos dice que en la base de estas murallas se encuentran 12 piedras, que son los respectivos apóstoles sobre los cuales se fundó la Iglesia de Cristo. Perdón. Entonces, aquí le da medidas y corresponde exactamente a las medidas que conocemos del templo. En esta alegoría de medidas va a darse muchos múltiplos de 12, así como vimos que en la historia en el libro de los que iban a ser salvos, había 144,000. Ahora lo entiendes mejor. Dices, bueno, si eran 12 las tribus de Israel, 12 por 12 son 144. Y 1000 es un sinónimo bíblico de multitud. Entonces, cuando tú escuchas ya 144,000, sabes que quiere decir que son los que tenían que salvarse. Y que los 12 vienen como hilación con las tribus de la antigua alianza. Y después aquí nos da una narrativa de que este templo está configurado por puras piedras preciosas, que tiene zafiros, calcedonia, sardónica, cornalina, crisólido, berilo, topacio, todo lo bello de las piedras. Nos dice que las puertas son 12 perlas y son perlas gigantescas de una sola, que cada puerta está hecho con una sola perla, que la plaza de la ciudad, la plaza de esta gran Jerusalén celestial, es de oro puro, transparente como el cristal, pero no vi santuario alguno en ella, porque el santuario es el Señor. Es Dios Todopoderoso y el Cordero. Ellos dos son el santuario. Esa es la gran diferencia, que ya no hay necesidad de haber una arca de la alianza, ni tampoco la tienda del encuentro, en la que estuvieron por el Éxodo por 40 años, porque aquí el tabernáculo está configurado por Dios y por su unigénito, Cristo nuestro Mesías y Señor. Ellos son los que son el centro de esta gran ciudad. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara, el Cordero Jesús, que es la luz que nos guía. Entonces los reyes de la tierra irán a llevar sus presentes y sus riquezas, los reyes buenos, los que se alinearon a la fe, a eso se refiere, porque allí no habrá noche y la traerán y le traerán las riquezas y los tesoros de las naciones. Nada profano entrará en ella, tampoco los que cometen abominaciones y mienten, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Para que te tengas un punto de comparación,
Cuando estudiamos en Epístola a los Hebreos, y esto es un reflejo de lo que en el Deuteronomio y en el Levítico se dice, cómo era la vestimenta de los sacerdotes. Tenían un pectoral con piedras preciosas y tenían los nombres también de las 12 tribus de Israel. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Cómo es la Jerusalén celestial? Nos vuelve a citar las piedras preciosas que portaron los sacerdotes de la antigua alianza. Y también, y también nos habla de, de las riquezas que van a llevar los reyes de la tierra hacia la Jerusalén celestial, los que van a reconocer a Cristo como el Mesías y Señor. Y eso pues son muchos, así como hay muchos detractores, también hay muchos que permanecieron firmes, perdón, que permanecieron firmes ante cualquier embate y salieron airosos. Por lo tanto, ya solamente nos queda el final del Apocalipsis, el capítulo 22, y dice algo muy importante. Luego me mostró el río del agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero en medio de la plaza, a una y a otro margen del río. ¿Qué nos dice en el Génesis con los comienzos de la vida? Nos dice que había dos afluentes muy grandes que irrigaban y daban vida al verde de la tierra. Todavía desde antes de que hubiera lluvias había el verdor, y esa humedad provenía de los ríos, de los dos grandes ríos que se encontraban en el paraíso. Pues aquí no los vuelve a citar en la Jerusalén celestial. Y dice, en medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay un árbol de vida que da fruto 12 veces, una cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Los gentiles sabemos que son los simpatizantes que sin haber conocido la oportunidad de ingresar a la religión, comparten la bondad y la misericordia de la misma. Por lo tanto, son gente que por su actuación y por la misericordia divina que engloba a todas las naciones del mundo, pueden llegar al cielo, y que en el mismo cielo van a nutrirse del árbol de la vida que cada mes está dejando caer sus hojas, porque es nutrido por los dos grandes manantiales, y estos manantiales son Dios Padre y también Jesús de Nazaret. Bueno, pues en este trono de Dios y del Cordero estará esta gran ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y no llevarán su nombre. Y perdón, repito, discúlpame, no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. Sus moradores no necesitarán luz de lámparas ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Y luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Esto, el ángel, recordamos y más hoy que es Día de los Arcángeles, que el ángel del Señor es un enviado, y que el ángel del Señor es la voluntad de Dios manifestándose. Dios nunca va a tener necesidad de apersonarse, pudiéramos decir, en una manera que no debiera de ser, pero para que lo entendamos. O sea, ni Dios ni Cristo Jesús, nuestro Mesías y Señor, tienen necesidad de aparecer
dirigirte a ti. Y si tiene algún mensaje para ti, tenlo por seguro que si no es por el Espíritu Santo, lo hará por medio de un ángel, que ya hemos dicho que ángel, el EL final, significa que viene de Dios. Y entonces los arcángeles, como el día de hoy que lo celebramos, arcángel quiere decir que son jefes. Arch, A-R-C-H, arch, quiere decir jefe. Entonces, arcángel, y terminando por él, quiere decir que es un ángel jefe de Dios, que es mensajero de Dios, para aprovechar el comentario. Y al decir que lo que estás viendo va a suceder pronto, ya sabemos por lo que mencionamos del tiempo cronos y del tiempo kairos, que que el detalle de cuándo se dé cronológicamente no tiene relevancia, que lo que importa es que tú, de acuerdo al Kairos, sepa que esto se va a dar. Para los que vivan en el momento de que se dé la parucía, pues ellos serán juzgados en ese, en ese evento por Cristo, el Cordero degollado y los apóstoles. Para los que lleguen a morir antes de ese momento, en el instante mismo de su separación terrena vendrá su juicio particular y ahí vivirán lo que los que sigan vivos van a vivir en el juicio final. Entonces, dice, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Esta es la séptima, no, esta es la octava bienaventuranza que aparece en el Apocalipsis. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto, y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú, tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar, importantísimo aquí. No es que Juan se haya perdido, sino que hace una catequesis que nos penetre más en el corazón y que lo tengamos muy claro, que a pesar de los signos de poder que aquí hemos estado viendo, tanto de Dios Padre como de nuestro Cordero degollado, no nos confundamos. Ellos son los únicos que merecen honor, gloria, alabanza y nadie más, que ellos tienen una hueste enorme de ángeles a su servicio, los tienen, que en el transcurso de la historia de la salvación, a través de los profetas también nos enviaron muchos mensajes, todo eso es válido, pero que a los únicos que hay que rendirles culto y adoración es a Dios Padre y a Jesús. Después añadió el mensaje hacia Juan. No selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga consiguiendo, que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Ten en cuenta que vendré pronto y que traeré mi recompensa contigo para pagar a cada uno según su trabajo. ¿Qué significa esto? Que a Dios Padre y al Cordero degollado, si alguien ha hecho daño, no le importa, su condena está firmada. Que si alguien ha hecho bien, también su merecimiento de una vida eterna está conquistado. Por lo tanto, es la expresión, así lo debes de entender, que el injusto siga haciendo injusticias, que que el justo siga haciendo obras buenas, o sea, que continúes, pero no porque cambies eh, tantito, vas a ser merecedor de algo completamente diferente, porque tu vida es la suma de todo lo que tú estás haciendo, bueno y malo, no lo que estés haciendo el día de hoy solamente. Entonces dice, vuelve a repetirle a Juan, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin.
Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Perdón, esta fue la octava eh, bienaventuranza, la que te dije antes de dichoso el que guarde las palabras de este libro, es la séptima bienaventuranza que contiene el Apocalipsis. Pero después, entonces repito, dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrar a las puertas de la ciudad. Ya sabemos que lavar las vestiduras quiere decir que por fe pases todas las pruebas de vida por tu fe y testimonio hacia Cristo y hacia Dios Padre, y que entregues tu vida por la fe y por la gloria de Dios. A eso se refiere porque laves tus vestiduras. Después dice, fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y los aficionados a la mentira. Al decir aquí perros, recuerda que era una expresión para los que no eran creyentes del judaísmo. Por eso aquí aparece esa palabra de perros. Pero además aquí pone otros más que todos son despreciables, hechiceros, impuros, asesinos, idólatras, aficionados a la mentira, todos los que se prostituyen estando en contra de la ley de Dios. Y ya por último, cierra este Juan un epílogo que es algo, es una sentencia que vale la pena que la escuches y la respetes y la vivas. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para explicaros todo lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga, que diga, ven. El que tenga sed, que se acerque. El que quiera, recibirá gratis agua de vida. Lanzo una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. El que da testimonio de todo esto dice, sí, voy a venir pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así cierra Juan el Apocalipsis. Te puedo comentar nada más de esto que dice Juan, que así como comenzó, en que a través del ángel Dios Padre permite que su Hijo dé el mensaje de este libro final que cierra todas las enseñanzas de las dos alianzas, la antigua y la nueva alianza, igual así lo está cerrando, haciendo un cierre perfecto de cómo comienza y cómo termina. Por otra parte, nos dice el Espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu que Cristo nos presentó a nosotros en su ministerio público, mismo que va a enviar a los apóstoles para que puedan lograr su misión de llevar la iglesia a los confines de la tierra. Dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, la novia es de iglesia. El que tenga sed, que se acerque. El que quiera recibirá gratis agua de vida, ese manantial de vida, de agua que le ofreció a la samaritana Jesús cuando estuvo en Samaria. Se repite en este momento con la narrativa de los dos afluentes que en el centro del templo celestial, la Jerusalén celestial, emanan agua cristalina día y noche, y eso contiene todo lo necesario para que tú vivas en alegría y vivas
dándole fe y alabanza a Dios Padre, allí se encuentra presente. Entonces, la advertencia que lanza a todo el que escuche estas palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo con las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Esto es lo mismo de que entendamos que en la historia de la salvación se encuentra la palabra de Dios en estos 73 libros, que son los dos alianzas, los libros que contienen las dos alianzas. Pero de acuerdo a la revisión que el magisterio de la Iglesia hizo durante los primeros siglos de la Iglesia, el canon, que significa medida, las condiciones, lo que necesita cada libro para ser aprobado y pertenecer a esta Sagrada Biblia, está cerrada. No puedes decir tú, ay, por todo lo que está viviendo la iglesia, ojalá y aumenten un librito más en la Sagrada Escritura, porque lo que estamos viviendo, etcétera, etcétera. No, no se puede. No se puede ni agregar, ni tampoco se puede quitar ni una sola palabra de la Sagrada Escritura. A eso se refiere en estos términos este epílogo. Dios le quita, si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, esa ciudad santa tan hermosa que aquí nos la presenta la Jerusalén eterna. El que da testimonio de todo esto dice, sí, voy a venir pronto. Amén, amén, recordemos que significa así sea. Ven, Señor Jesús. Esta expresión de ven, Señor Jesús, es lo que en la lengua aramea se conoce con la expresión de Maranatá o Maranata, como dicen algunos. Maranata quiere decir ven, Señor Jesús. Por eso los que han ido a alguna ocasión por Valle de Bravo, hay una casa de retiros de oración preciosa que se llama Maranatá. Por eso de ahí viene. El que da testimonio de todo esto dice, sí voy a venir pronto. Ese es Jesús, el Cordero degollado. Amén, ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Bueno, pues así acaba el libro del Apocalipsis. Fíjate que estaba todo preparado para que hiciéramos un cierre aquí ya final de este libro y que es más, que lo termináramos con toda gloria y poder hasta con el cántico. Pero ya no hubo oportunidad de que te diera yo eh, comentarios acerca de lo que el padre Salvador Carrillo Alday nos enuncia en su libro de Apocalipsis y tiene enseñanzas muy bellas, tiene enseñanzas que permean y que nos pueden ayudar mucho como cristianos, como seguidores del Cordero degollado, como hijos de Dios. Por lo tanto, te voy a pedir, me permitas que el próximo lunes cerremos el libro del Apocalipsis entrando a esas apreciaciones que el padre Carrillo hace sobre este hermoso libro del Apocalipsis. Permíteme que lo haga para compensar un poco todo el agobio que te tuve en las últimas semanas, hasta ahora que ya pudimos tener una clave nueva de esta para entrar a nuestras clases. Discúlpame también porque por la gripa que me cargo, ya estoy mejor, pero no estuve en las condiciones óptimas para dar una clase digna como la que, como la que Dios merece, como la que Cristo merece a través del Espíritu Santo y que tú también me mereces por el tiempo que me dedicas. Por lo tanto, no te voy a poner la canción de cierre hoy, porque la voy a reservar para la próxima clase, el lunes próximo, para hacer estos comentarios. Pero te ruego, te pido que tú
des constancia de tu asistencia a esta clase y deseo que tengas una semana pródiga en realizaciones y salud, que tengas mucha alegría y que Dios te acompañe todo el resto de esta semana. Entonces, pues no ponemos canción y nuevamente, gracias de tu presencia. Que descanses.